Biblia nos asegura que Él siempre desea comunicarse con nosotros. En Juan 10, 27 Jesús declaró: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Este versículo nos recuerda que Dios no es un misterio lejano. Él es un Padre amoroso que anhela guiarte, consolarte y mostrarte su voluntad todos los días. Hoy exploraremos cómo puedes reconocer su voz de manera clara, incluso en medio de la rutina y el ruido de la vida diaria. Aprenderás a identificar las formas en las que Dios te habla y cómo fortalecer tu conexión espiritual con Él. ¿Estás listo para descubrir cómo escuchar a Dios en cada momento de tu vida? Este mensaje transformará tu relación con Él para siempre. Escuchar la voz de Dios no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un llamado para todos aquellos que desean vivir una vida guiada por su presencia. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido y distracciones, muchos se preguntan cómo discernir su voz en medio de tantas otras. La respuesta, aunque profunda, es clara. Dios siempre está hablando. Desde el principio, su intención ha sido comunicarse con su creación. En Hebreos 1:1-12 nos recuerda: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este pasaje no solo nos asegura que Dios sigue hablando, sino que revela que su voz puede ser escuchada a través de múltiples formas, empezando por su palabra, la Biblia. Las Escrituras son la voz más clara y confiable de Dios para nuestras vidas. No importa cuán complejas sean las situaciones que enfrentemos, en la Biblia encontramos dirección, consuelo y respuestas. En Salmos 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo ilustra cómo la palabra de Dios ilumina incluso los senderos más oscuros, mostrándonos el camino correcto cuando no sabemos hacia dónde ir. Cada página de la Biblia está impregnada de la voz divina, lista para hablarnos directamente al corazón si estamos dispuestos a escucharla con humildad. A lo largo de la historia, innumerables personas han encontrado respuestas en la palabra de Dios cuando todo lo demás parecía incierto. Un ejemplo poderoso es la vida del rey Josías, quien gobernó en un tiempo en que Israel se había apartado completamente del Señor. En medio de esa decadencia espiritual, Josías descubrió el libro de la ley y al escucharlo, su vida y la de su pueblo cambiaron radicalmente. En 2 Reyes 22:11 se nos dice que al oír las palabras del libro, Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Este acto no solo demostró su disposición a escuchar la voz de Dios, sino que marcó un antes y un después en la historia de Israel, guiándolos de regreso al camino de la justicia. Hoy, la Biblia sigue siendo tan viva y activa como lo fue en los días de Josías. Cada palabra está cargada del poder transformador de Dios, pero debemos acercarnos a ella con reverencia y una mente abierta. No es suficiente leerla superficialmente. Necesitamos meditar en sus verdades, permitiendo que el Espíritu Santo nos revele el mensaje específico que Dios tiene para nosotros. En Josué 1:8 se nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo subraya la importancia de hacer de la Biblia una parte integral de nuestra vida diaria, porque en ella escuchamos con claridad la voz de nuestro Creador. Además de la Biblia, otra forma poderosa en la que Dios nos habla es a través de la oración.
Muchas veces pensamos en la oración como un monólogo en el que llevamos nuestras peticiones a Dios, pero la realidad es que es un diálogo. Así como hablamos, también debemos escuchar. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una vida de oración constante y llena de intimidad con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Este hábito no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también le permitía discernir claramente su voluntad. La oración nos coloca en una posición de dependencia total de Dios. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón para recibir su dirección y sabiduría. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pasaje revela que la oración no solo es un medio para comunicarnos con Dios, sino también una herramienta para recibir revelación y guía divina. Ahora estamos dando un paso hacia un encuentro personal con su voz. En la vida de Elías vemos cómo Dios puede hablarnos de maneras inesperadas durante la oración. En 1 Reyes 19, después de enfrentarse a los profetas de Baal y huir por su vida, Elías buscó refugio en el monte Horeb. En medio de su desesperación, Dios no le habló a través del viento, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un susurro apacible. Esta experiencia nos enseña que escuchar la voz de Dios en la oración requiere más que palabras, requiere silencio, disposición y sensibilidad para captar su suave dirección. Sin embargo, muchos se enfrentan a la dificultad de reconocer la voz de Dios en medio de tantas distracciones. En esos momentos es esencial recordar que la oración no siempre será respondida de manera inmediata o en la forma que esperamos, pero podemos confiar en que Dios está trabajando. La oración nos enseña paciencia y nos ayuda a alinear nuestro corazón con el suyo. En Filipenses 4:6-7 se nos promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que recibimos al orar es una confirmación de que Dios está obrando, aunque aún no veamos el resultado. También es importante recordar que la oración no depende de nuestras habilidades o elocuencia. En Romanos 8:26 se nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos qué decir o cómo expresar nuestras necesidades, Dios entiende nuestro corazón. Este consuelo nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que cada palabra, incluso las no pronunciadas, es escuchada por un Padre amoroso. A medida que cultivamos una vida de oración, comenzamos a experimentar una relación más íntima con Dios. No se trata solo de buscar respuestas, sino de disfrutar su presencia y conocer su carácter. En Salmos 37:4 se nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo nos recuerda que al enfocarnos en Dios, en lugar de en nuestras preocupaciones, nuestra relación con Él se profundiza y su voz se hace más clara. Escuchar la voz de Dios a través de la Biblia y la oración son dos pilares fundamentales para cualquier creyente. Estas prácticas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos equipan para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Al sumergirnos en su palabra y buscar su presencia en oración, descubrimos que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, guiarnos y caminar con nosotros en cada paso del camino. La pregunta no es si Él está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar. Dios no solo nos habla a través
de la Biblia y la oración, sino que también nos guía por medio de su Espíritu Santo. Este regalo divino es la promesa de su presencia constante en nuestra vida. Un compañero que nos consuela, instruye y revela la voluntad de Dios en cada paso que damos. Jesús mismo nos aseguró esta verdad cuando dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras no solo nos llenan de esperanza, sino que también nos recuerdan que no estamos solos en nuestra búsqueda por escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo es en esencia el guía perfecto. Nos habla en lo profundo de nuestro ser, a menudo no con palabras audibles, sino a través de impresiones, convicciones y paz interior. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8. Mientras Felipe viajaba, el Espíritu Santo le dijo: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Sin dudar, Felipe obedeció y al hacerlo fue usado por Dios para explicar las Escrituras al eunuco, quien terminó entregando su vida a Cristo. Este relato ilustra cómo el Espíritu Santo no solo guía, sino que también abre puertas para cumplir propósitos divinos cuando estamos dispuestos a escuchar. A menudo, escuchar al Espíritu Santo requiere sensibilidad y disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él nos está pidiendo. Esto implica cultivar una relación íntima con Dios, porque cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más fácil se vuelve reconocer su voz. En Gálatas 5:25 se nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo nos llama a vivir en constante comunión con Él, permitiéndole guiar nuestras decisiones y acciones. Sin embargo, muchas veces nos cuesta distinguir la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos o emociones. Esto puede generar dudas y frustración, pero es importante recordar que Dios no busca confundirnos. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre lo hace con claridad, aunque la forma en que lo experimentamos puede variar. A veces su voz se manifiesta como una profunda convicción en nuestro corazón, una certeza que no podemos ignorar. Otras veces nos habla a través de la paz que sentimos al tomar una decisión alineada con su voluntad. Un hombre compartió cómo en un momento crítico de su vida sintió una fuerte impresión en su corazón de cambiar el rumbo de su carrera profesional. Había estado buscando dirección durante semanas y en medio de su oración una profunda paz inundó su ser al considerar una opción específica. Aunque no entendía completamente por qué Dios lo estaba guiando en esa dirección, decidió obedecer. Años más tarde, pudo ver cómo esa decisión fue clave para cumplir el propósito de Dios en su vida. Este testimonio nos recuerda que el Espíritu Santo no siempre nos revela todos los detalles, pero nos da la paz y la seguridad necesarias para seguir adelante con fe. La paz es uno de los frutos más claros de la guía del Espíritu Santo. En Colosenses 3:15, Pablo nos instruye: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Este versículo nos enseña que la paz puede actuar como una brújula espiritual, indicándonos si estamos caminando en la dirección correcta. Cuando el Espíritu Santo nos guía, su paz nos acompaña, incluso en medio de las circunstancias más inciertas. Esto no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos desafíos, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y dándonos la confianza para avanzar. En el día de Pentecostés,
Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, transformó sus vidas para siempre. Antes de ese momento, eran hombres llenos de miedo y dudas. Sin embargo, con la llegada del Espíritu Santo, recibieron el poder y la valentía para proclamar el Evangelio con autoridad. Hechos 2:4 nos dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento no solo marcó el nacimiento de la iglesia, sino que también demuestra cómo el Espíritu Santo capacita a los creyentes para cumplir los propósitos de Dios. Esa misma capacidad está disponible para nosotros hoy, si estamos dispuestos a escuchar y seguir su guía. Es importante señalar que el Espíritu Santo nunca nos llevará a actuar en contra de la palabra de Dios. Esto es crucial para discernir si lo que sentimos o pensamos realmente proviene de Él. Jesús declaró en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo siempre nos guiará hacia la verdad y nos ayudará a comprender mejor las Escrituras. Si alguna impresión o sentimiento contradice lo que la Biblia enseña, podemos estar seguros de que no proviene de Dios. Otra manera en que el Espíritu Santo nos habla es a través de recordatorios y advertencias. A veces, en medio de una situación, una escritura específica o una enseñanza que hemos escuchado anteriormente viene a nuestra mente con claridad. Esto no es casualidad, es el Espíritu Santo recordándonos lo que necesitamos en ese momento. En Proverbios 3:6 se nos promete: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en su guía y permitimos que gobierne nuestros pensamientos, podemos estar seguros de que nos dirigirá por el camino correcto. También es importante aprender a estar quietos y a escuchar. En un mundo lleno de ruido, el silencio puede parecer incómodo, pero es en ese espacio donde muchas veces escuchamos con mayor claridad. En Salmos 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta invitación a la quietud nos recuerda que escuchar al Espíritu Santo requiere intencionalidad. A medida que apartamos tiempo para estar en su presencia, nuestra sensibilidad a su voz aumenta y podemos discernir su guía con mayor precisión. A veces el Espíritu Santo nos guía a través de oportunidades inesperadas o puertas abiertas que claramente llevan su sello. Estas situaciones suelen venir acompañadas de confirmaciones, ya sea en forma de paz, palabras proféticas o circunstancias que se alinean perfectamente con su plan. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Pablo, quien, mientras planeaba viajar a ciertas regiones para predicar el Evangelio, fue guiado por el Espíritu Santo hacia Macedonia. En Hechos 16:9-10 leemos que Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le rogaba que fuera a ayudarlos, y entendió que era el Espíritu Santo dirigiéndolo a ese lugar. Este relato nos enseña a estar atentos a las señales y oportunidades que Dios pone en nuestro camino. En última instancia, escuchar al Espíritu Santo es una práctica que se desarrolla con el tiempo. Cuanto más nos sumergimos en la palabra de Dios, más aprendemos a reconocer su voz. Cuanto más oramos y buscamos su presencia, más sensibles nos volvemos a su guía. Es un proceso que requiere paciencia, humildad y disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo es el mayor regalo que hemos recibido como creyentes. Una fuente constante de sabiduría, dirección y consuelo. Su voz nos guía en cada paso, asegurándonos que nunca estamos solos en nuestro caminar espiritual. Al confiar en su liderazgo,
descubrimos que su plan siempre es mejor que el nuestro y que su dirección nos lleva hacia un propósito eterno. ¿Estás listo para abrir tu corazón y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirte hoy? Dios, en su infinita sabiduría, no deja de hablar a través de las circunstancias que rodean nuestras vidas. Cada situación que enfrentamos, desde las más sencillas hasta las más complejas, tiene el potencial de revelar su voluntad y su amor por nosotros. A veces esas circunstancias pueden parecer confusas o incluso abrumadoras, pero en cada detalle Dios está tejiendo un propósito más grande que a menudo solo podemos entender al mirar hacia atrás. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos invita a confiar en que, aun cuando no comprendemos completamente lo que está ocurriendo, cada evento tiene un lugar en el plan divino. La historia de José es un ejemplo claro de cómo Dios utiliza las circunstancias para hablar. Desde el momento en que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta su ascenso como gobernador de Egipto, José experimentó una serie de situaciones que en apariencia parecían alejarlo del propósito de Dios. Sin embargo, cada uno de esos eventos fue parte del diseño divino para salvar a su familia y a toda una nación. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Este reconocimiento no solo refleja la soberanía de Dios sobre las circunstancias, sino también su habilidad para transformar incluso los momentos más oscuros en bendiciones. A menudo Dios usa las circunstancias difíciles para capturar nuestra atención y guiarnos hacia Él. En el libro de Jonás vemos cómo Dios empleó una serie de eventos para llevar al profeta a cumplir su voluntad. Cuando Jonás decidió huir de la misión que Dios le había encomendado, una tormenta en el mar y un gran pez se convirtieron en instrumentos divinos para redirigirlo. Aunque esas circunstancias parecían adversas, finalmente llevaron a Jonás a un lugar de obediencia y a un entendimiento más profundo del carácter de Dios. En Jonás 2:2, después de ser rescatado, el profeta clamó: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Este relato nos recuerda que incluso en nuestras decisiones equivocadas, Dios puede usar las circunstancias para llevarnos de regreso a su plan. A veces las circunstancias que Dios utiliza no son grandes ni dramáticas, sino simples momentos cotidianos que con el tiempo revelan su dirección. En el caso de Ruth fue el hambre lo que llevó a Noemí y su familia a Moab, donde Ruth conoció a su futuro esposo Booz. Este encuentro aparentemente ordinario fue la manera en que Dios cumplió su plan de incluir a Ruth, una mujer extranjera, en la línea genealógica de Jesús. En Ruth 2:12, Booz declara: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que recibas una recompensa abundante del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras no solo muestran la bondad de Dios hacia Ruth, sino también su capacidad para usar circunstancias comunes como parte de su obra redentora. El desafío para muchos de nosotros es aprender a discernir la voz de Dios en medio de las circunstancias. Esto requiere una disposición a buscarlo activamente y a pedirle que nos muestre su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este llamado a confiar plenamente en Dios nos recuerda que no siempre podemos comprender lo que Él
está haciendo, pero podemos confiar en que Él nos está guiando. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Esther. Cuando el pueblo judío enfrentó una amenaza de exterminio, Esther, quien había llegado a ser reina en circunstancias aparentemente fortuitas, fue colocada en una posición clave para interceder por su pueblo. Su primo Mardoqueo le dijo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Estas palabras reflejan cómo Dios puede usar las circunstancias de nuestra vida para cumplir propósitos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Sin embargo, no todas las circunstancias son fáciles de interpretar. A veces Dios guarda silencio y nosotros nos preguntamos qué está haciendo o por qué permite ciertos eventos en nuestras vidas. En esos momentos es esencial recordar que su silencio no significa su ausencia. En Habacuc 2:3 se nos promete: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos anima a tener paciencia y a confiar en que Dios revelará su propósito en el momento adecuado. La clave para escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias es cultivar una relación constante con Él. Esto implica orar, leer su palabra y estar atentos a los movimientos de su mano en nuestras vidas. En Salmos 37, 23, 24 se nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor aprueba su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Este pasaje subraya que incluso cuando tropezamos o enfrentamos desafíos, Dios está obrando activamente en nuestras vidas. Es importante recordar que las circunstancias no siempre son señales claras de lo que debemos hacer, pero pueden ser indicadores de dónde Dios nos está llevando. Por ejemplo, cuando Pablo y sus compañeros intentaron viajar a ciertas regiones para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo les cerró esas puertas y los dirigió hacia Macedonia a través de una visión. Hechos 16, 6, 10. Este relato nos enseña que, aunque las puertas cerradas pueden parecer obstáculos, a menudo son la manera en que Dios redirige nuestros pasos hacia su propósito. En última instancia, escuchar la voz de Dios en las circunstancias requiere fe y disposición para confiar en su plan, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Cada evento, cada desafío y cada puerta abierta o cerrada forman parte de un mosaico más grande que Dios está creando en nuestras vidas. Él nunca deja de obrar y su propósito siempre es bueno. En Isaías 55, 8, 9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él está obrando en todo para nuestro bien y su gloria. Dios, en su infinita bondad, no solo nos habla directamente a través de su palabra, la oración y las circunstancias, sino que también utiliza a las personas que nos rodean como instrumentos para transmitir su voluntad. En momentos de duda, confusión o necesidad, las palabras de alguien que está firmemente arraigado en la verdad de Dios pueden ser la respuesta exacta que hemos estado buscando. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Este pasaje nos recuerda que Dios, en su diseño perfecto, nos ha creado para vivir en comunidad, donde podamos apoyarnos, corregirnos y guiarnos mutuamente. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos
de cómo Dios utilizó a hombres y mujeres para hablar a otros en momentos cruciales. Uno de los casos más conmovedores es la relación entre Samuel y Elí. Cuando Dios llamó a Samuel por primera vez, el joven profeta no entendía quién le hablaba. Fue Elí, con su experiencia y discernimiento, quien lo guió a responder correctamente al llamado divino. En 1 Samuel 3, 9, 10, Elí le dijo: ve y acuéstate. Y si te llama dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Estas palabras no solo ayudaron a Samuel a reconocer la voz de Dios, sino que también marcaron el comienzo de su ministerio como profeta en Israel. Este relato nos recuerda que muchas veces necesitamos la sabiduría de otros para discernir lo que Dios nos está diciendo. Dios también utiliza las palabras de los líderes espirituales para guiarnos en momentos de incertidumbre. En la historia de Moisés vemos cómo Jetro, su suegro, lo aconsejó sobre cómo manejar la carga de liderar al pueblo de Israel. En Éxodo 18, 17, 18, Jetro le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Este consejo no solo alivió la carga de Moisés, sino que también estableció un sistema de liderazgo que benefició a toda la nación. Este ejemplo nos muestra que escuchar a personas piadosas no solo puede traer claridad, sino también soluciones prácticas que reflejan la voluntad de Dios. Sin embargo, es fundamental discernir a quienes escuchamos. No todas las voces que nos rodean están alineadas con la verdad de Dios, y el enemigo a menudo intentará usar personas para desviarnos de su propósito. Por eso debemos buscar consejo de aquellos que están firmemente enraizados en las Escrituras y cuya vida refleja los frutos del Espíritu. En Mateo 7:16 Jesús nos enseña: por sus frutos los conoceréis. Este principio nos recuerda que la autenticidad espiritual de una persona se manifiesta en su carácter y acciones, y es un criterio clave para discernir si sus palabras provienen de Dios. La historia de Esther nos ofrece otro ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza personas para guiarnos. Mardoqueo, su primo y tutor, jugó un papel crucial al animarla a interceder por el pueblo judío. En Esther 4:14, Mardoqueo le dijo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Estas palabras, cargadas de fe y sabiduría, no solo motivaron a Esther a actuar con valentía, sino que también reflejaron la guía divina que Dios estaba proporcionando a través de Mardoqueo. Este relato nos muestra que a menudo las palabras de las personas cercanas a nosotros pueden ser el catalizador para cumplir un propósito más grande. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo, un líder espiritual influyente, actuó como guía para muchos creyentes, incluido Timoteo. En 2 Timoteo 1:5-6, Pablo le recordó a Timoteo la fe que habitaba en él, transmitida por su abuela Loida y su madre Eunice. Este recordatorio no solo reafirmó el llamado de Timoteo, sino que también subrayó la importancia de rodearse de personas de fe que puedan alentarnos y fortalecer nuestra relación con Dios. Al igual que Timoteo, necesitamos líderes espirituales que nos desafíen a crecer, nos corrijan cuando nos desviamos y nos animen a permanecer firmes en nuestra fe. Dios también utiliza conversaciones ordinarias para hablarnos de maneras extraordinarias. Un encuentro casual con un amigo, una palabra de aliento de un mentor o incluso un comentario aparentemente insignificante pueden contener el mensaje que necesitamos escuchar. En Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos caminaban hacia Emaús, llenos de incertidumbre y tristeza.
Jesús se les apareció y aunque inicialmente no lo reconocieron, sus palabras comenzaron a encender un fuego en sus corazones. Más tarde uno de ellos dijo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Este relato nos enseña que cuando estamos dispuestos a escuchar, incluso las conversaciones más simples pueden convertirse en momentos transformadores. Escuchar la voz de Dios a través de otras personas requiere humildad y discernimiento. A menudo nuestro orgullo nos impide aceptar el consejo de otros, especialmente cuando no se alinea con lo que queremos escuchar. Sin embargo, en Proverbios 12:15 se nos advierte: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Este versículo nos llama a tener un corazón receptivo y a buscar activamente la sabiduría en aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. También es importante recordar que, así como Dios utiliza a otros para hablarnos, nosotros podemos ser instrumentos de su voz para quienes nos rodean. En Colosenses 4:6, Pablo nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este llamado nos invita a vivir de tal manera que nuestras palabras reflejen la verdad y el amor de Dios, siendo una fuente de ánimo y dirección para los demás. Al reflexionar sobre cómo Dios nos habla a través de otras personas, es esencial estar atentos a las oportunidades de escuchar y aprender. Cada interacción tiene el potencial de ser un momento divino, una oportunidad para recibir la guía de Dios, de maneras que quizás no habíamos anticipado. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este pasaje subraya la importancia de la comunidad de fe como un medio a través del cual Dios nos habla y nos guía. Escuchar a Dios a través de otras personas no es un acto pasivo. Requiere intencionalidad, humildad y una disposición a discernir su voz en medio de las muchas que compiten por nuestra atención. Cada palabra de aliento, cada consejo piadoso y cada corrección amorosa tienen el potencial de ser una manifestación de la guía divina en nuestras vidas. A medida que buscamos a Dios con sinceridad y nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe, descubrimos que su voz se hace más clara y evidente, guiándonos en cada paso de nuestro caminar espiritual. Dios revela su voz de maneras que a menudo pasan desapercibidas, pero una de las más constantes es a través de la creación. El mundo que nos rodea no es solo un escenario para la vida humana, es una expresión palpable de su poder, su sabiduría y su amor. En el Salmo 19:1-2 se declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Este pasaje nos recuerda que la naturaleza es un testimonio constante de la presencia de Dios, hablando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Desde la primera página de las Escrituras, la creación juega un papel central en la comunicación de Dios con la humanidad. En Génesis 1 vemos cómo todo lo que existe fue creado por su palabra. Cada estrella, cada montaña y cada océano lleva su sello, una huella divina que proclama su grandeza. Cuando Dios terminó su obra, la declaró muy buena. Génesis 1:31, indicando que cada detalle de la creación refleja su perfección y su intención de hablar a través de ella. La creación no solo revela la
gloria de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre su carácter. Al observar la vastedad del universo, somos confrontados con su majestad y su poder. En Isaías 40:26 se nos exhorta: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este llamado a mirar hacia los cielos no es simplemente una invitación a admirar la belleza, sino un recordatorio de que cada elemento de la creación está bajo el control soberano de Dios. En la historia de Job, Dios utiliza la creación para revelar su sabiduría y su autoridad. Cuando Job cuestiona los caminos de Dios, el Señor le responde con una serie de preguntas que apuntan a la complejidad y el orden del universo. En Job 38, 4, 7, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estas palabras no solo confrontan a Job, sino que también lo llevan a un lugar de asombro y reverencia, recordándole que Dios está por encima de toda comprensión humana. La creación también actúa como un medio para experimentar la paz de Dios en medio de las pruebas. Cuando Elías, agotado y desanimado, huyó al desierto, Dios lo ministró a través de elementos de la naturaleza. En 1 Reyes 19, 11, 12, después de un viento poderoso, un terremoto y un fuego, Elías escuchó la voz de Dios en un susurro apacible. Este momento íntimo nos muestra que, a menudo, la creación puede ser el contexto en el que encontramos la quietud necesaria para escuchar a Dios con claridad. El apóstol Pablo también señala cómo la creación revela el carácter de Dios. En Romanos 1:20 escribe: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje subraya que la creación no solo testifica sobre la existencia de Dios, sino que también nos invita a conocerlo de una manera más profunda. Cada amanecer, cada ola que rompe en la orilla y cada hoja que cae en otoño son recordatorios visibles de su presencia y su fidelidad. La naturaleza también nos enseña lecciones espirituales que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios. Jesús mismo utilizó elementos de la creación para ilustrar verdades espirituales en sus parábolas. En Mateo 6, 26, 28 dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Estas palabras nos recuerdan que al observar la naturaleza podemos aprender a confiar en el cuidado y la provisión de Dios. La creación no solo habla de la fidelidad de Dios, sino también de su deseo de renovar y restaurar. En Apocalipsis 21:1, Juan describe una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. Este pasaje no solo apunta hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado, sino que también refleja su compromiso de redimir y restaurar todo lo que Él ha creado. Este mensaje de esperanza nos invita a confiar en que así como Dios está trabajando para renovar la creación, también está obrando en nuestras vidas
para llevarnos a un lugar de plenitud y propósito. Al reflexionar sobre la creación, también somos confrontados con nuestra responsabilidad de cuidarla. En Génesis 2:15, Dios colocó a Adán en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. Este mandato sigue siendo relevante hoy, ya que se nos ha confiado la tarea de ser mayordomos de la creación de Dios. Al cuidar de la naturaleza, no solo honramos a su creador, sino que también nos posicionamos para escuchar su voz de maneras nuevas y profundas. Cada vez que salimos al aire libre, tenemos la oportunidad de conectar con Dios de una manera única, ya sea en la quietud de un bosque, en la inmensidad del océano o en la majestuosidad de las montañas. La naturaleza tiene el poder de recordarnos nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. En esos momentos de asombro, nuestros corazones se abren para escuchar lo que Él quiere decirnos. La creación es un recordatorio constante de que Dios está cerca, hablándonos a través de cada detalle, grande o pequeño. Su voz resuena en el murmullo del viento, en el brillo de las estrellas y en el ritmo constante de las estaciones. Al abrir nuestros ojos y corazones a su obra en la naturaleza, descubrimos que su voz no es solo algo que escuchamos, sino algo que experimentamos en cada aspecto de nuestras vidas. La voz de Dios tiene una cualidad única que la distingue de cualquier otra. Siempre trae paz. No se trata de una paz superficial ni momentánea, sino de una calma profunda que invade el alma incluso en medio de la incertidumbre y las tormentas de la vida. Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les hizo una promesa que resuena hasta hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Este don, que solo proviene de Él, es una señal inconfundible de su guía y de su presencia. Dios no es un Dios de confusión y su voz nunca genera temor ni desasosiego. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Él es Dios de paz y cuando Él habla, su mensaje lleva consigo una certeza que no puede ser explicada por razones humanas. La paz de Dios no elimina las dificultades, pero transforma nuestra perspectiva y nos da la seguridad de que, independientemente de las circunstancias, Él está en control. Es como caminar por un valle oscuro y sentir la mano firme de alguien que nos guía con confianza. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo esta paz ha sido un signo inequívoco de la dirección de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo anima a los creyentes a no dejarse llevar por la ansiedad, sino a orar y presentar sus peticiones a Dios, prometiéndoles que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de Dios en nuestras vidas, guardando nuestras emociones y pensamientos frente a la adversidad. Uno de los relatos más poderosos sobre la paz como confirmación divina se encuentra en la vida de Gedeón. Llamado a una tarea aparentemente imposible, liberar a Israel de los madianitas, Gedeón dudó de su capacidad y pidió señales claras de que Dios realmente estaba con él. Cuando finalmente aceptó el llamado, construyó un altar y lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Jueces 6:24. En este acto, Gedeón reconoció que la paz que sentía no provenía de las circunstancias, sino de la seguridad de que Dios estaba a su lado. Esta experiencia nos muestra que incluso en los desafíos más grandes, la paz es la señal de que Dios está dirigiendo nuestros pasos. La paz
que Dios ofrece no siempre es fácil de comprender, especialmente cuando nuestras emociones intentan dominarnos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos buscar su dirección. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje nos invita a mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en Dios, porque es ahí donde encontramos la calma que necesitamos para discernir su voz. Jesús, durante su ministerio, mostró cómo la paz de Dios podía transformar cualquier situación. Cuando los discípulos se encontraron atrapados en una tormenta en el mar, llenos de miedo y dudas, Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar diciendo: calla, enmudece. Marcos 4:39. En un instante la tormenta cesó y todo quedó en calma. Este evento no solo demostró su autoridad sobre la naturaleza, sino también su capacidad para traer paz en medio del caos. Aunque las tormentas externas son inevitables, la paz interior que proviene de escuchar la voz de Dios nos permite enfrentarlas con valentía y esperanza. Escuchar la voz de Dios también requiere aprender a distinguir entre la paz que viene de Él y las falsas tranquilidades que ofrece el mundo. A veces podemos ser tentados a buscar soluciones rápidas o caminos fáciles que parecen ofrecer alivio inmediato, pero que no llevan la marca de su presencia. En Jeremías 6:14, el profeta advierte sobre aquellos que proclaman paz, paz, cuando no hay paz. Este recordatorio nos llama a depender completamente de Dios, sabiendo que su paz nunca está basada en ilusiones, sino en verdades eternas. La paz de Dios también actúa como un guardián, protegiendo nuestros corazones de la duda y el miedo. En Colosenses 3:15, Pablo escribe: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Este versículo nos enseña que la paz no solo es un regalo, sino también una guía que nos ayuda a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Cuando estamos ante una encrucijada, la presencia o la ausencia de paz puede ser la manera en que Dios nos muestra el camino correcto. En la historia de Nehemías vemos cómo la paz de Dios capacitó a un líder para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, Nehemías enfrentó oposición, amenazas y dudas constantes. Sin embargo, en medio de todo esto permaneció firme, confiando en la misión que Dios le había encomendado. Su oración constante y su disposición para depender de Dios le permitieron avanzar con determinación. En Nehemías 8:10, sus palabras reflejan la fortaleza que encontró en el Señor. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Este gozo y paz interior fueron el resultado de una relación profunda con Dios. Una relación que le permitió escuchar su voz en medio de la adversidad. Escuchar la voz de Dios requiere aprender a esperar con paciencia, confiando en que Él hablará en su tiempo perfecto. La paz no siempre significa acción inmediata, a veces es un llamado a la quietud y a la confianza. En Éxodo 14:14, Moisés les dijo a los israelitas: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este momento justo antes de que el Mar Rojo se abriera muestra cómo la paz de Dios puede sostenernos mientras esperamos su intervención. Cuando cultivamos una relación íntima con Dios, su paz se convierte en un ancla que nos mantiene firmes en medio de cualquier circunstancia. No importa cuán incierto sea el futuro o cuántos desafíos enfrentemos, podemos estar seguros de que su voz nos guiará y su paz nos guardará. Esta certeza no solo nos da la fuerza para avanzar,
sino que también nos permite ser testigos de su poder y su fidelidad. Dios siempre está hablando y su paz es una señal constante de su amor y su cuidado por nosotros. Escuchar la voz de Dios no es un destino al que se llega de una sola vez, sino un viaje constante, un proceso continuo que abarca cada momento de nuestra vida. Desde la primera vez que nuestros corazones reconocen su llamado hasta el día en que nos presentamos ante Él, escuchar su voz se convierte en la esencia misma de nuestra relación con Él. Este privilegio no es exclusivo de unos pocos ni está reservado para circunstancias extraordinarias. Es la realidad cotidiana para todo aquel que decide buscarlo con sinceridad y fe. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una promesa que sigue resonando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa respuesta divina es más que palabras. Es su misma presencia guiándonos en amor. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo Dios nos habla de maneras tan variadas como profundas. Desde la seguridad y la verdad de su palabra escrita hasta los susurros del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Dios no deja de buscar formas de comunicarse con nosotros. Cada una de esas formas es una muestra de su carácter, una invitación a conocerlo más y a confiar plenamente en Él. Su voz no es confusa ni inanalcáliga, tan santansable contem. Es constante, clara y siempre alineada con su verdad. Cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, descubrimos que Dios no solo está hablando, sino que ha estado haciéndolo todo el tiempo, esperando que aprendamos a reconocerlo. La Biblia, como fundamento inamovible, sigue siendo la manera principal en que Dios nos habla. En sus páginas encontramos el relato de su amor redentor, su propósito eterno y su guía para cada decisión que enfrentamos. No es un libro estático, sino vivo, lleno de promesas que se renuevan cada día. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que abrimos las Escrituras con un corazón humilde, experimentamos ese poder transformador. No importa cuántas veces volvamos a un pasaje, siempre hay algo nuevo que Dios quiere mostrarnos. Una verdad que ilumina nuestras vidas y nos conecta con su voluntad. La oración, por otro lado, es el lugar donde este diálogo se profundiza. No es solo hablarle a Dios, sino aprender a estar en su presencia, en silencio, escuchando lo que Él tiene para decirnos. Jesús nos enseñó este principio en su vida terrenal. A menudo se apartaba a lugares solitarios para orar, no porque necesitara convencer al Padre, sino porque buscaba alinearse con su voluntad. En Lucas 5:16 vemos que Jesús se retiraba a lugares desiertos y oraba. Este ejemplo nos recuerda que la oración no es un acto esporádico, sino un estilo de vida. Cuando nos rendimos en oración, abrimos un espacio para que Dios hable, para que su Espíritu nos guíe y su paz nos inunde. El Espíritu Santo, como nuestro consolador y guía, es un testimonio constante de que Dios está cerca. En cada impresión, cada convicción y cada momento de paz inexplicable, su voz nos asegura que no estamos solos. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Este guía divino no solo nos lleva a decisiones correctas, sino que nos transforma desde dentro, moldeando nuestro carácter para reflejar más de su amor y su propósito. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, nos damos cuenta de que su voz no es un evento aislado, sino una comunión continua que nos mantiene conectados con el corazón de Dios. Dios también habla
haré a través de las circunstancias de nuestras vidas, mostrando su fidelidad incluso en los momentos más difíciles. Cada puerta que se abre, cada desafío que enfrentamos y cada camino que parece incierto son oportunidades para escuchar su dirección. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta verdad nos desafía a ver cada situación no como un obstáculo, sino como una oportunidad para confiar en su soberanía y descubrir su propósito. La historia de José, que pasó de esclavo a gobernador, es un ejemplo de cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más complicadas para cumplir su plan. Además, las personas que Dios coloca en nuestras vidas son otro medio por el cual Él nos habla. Desde líderes espirituales hasta amigos cercanos, cada relación puede ser un canal de su sabiduría y amor. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Cuando permitimos que personas piadosas nos guíen y nos desafíen, escuchamos a Dios a través de sus palabras, sus consejos y su ejemplo de fe. Estas interacciones no son coincidencia, son parte del diseño divino para llevarnos más cerca de Él. La creación, con su belleza y majestuosidad, es un recordatorio constante de la voz de Dios. Cada estrella en el cielo, cada ola que rompe en la orilla y cada flor que florece es una proclamación de su gloria. En Salmos 19:1 se declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nos detenemos a observar la naturaleza, experimentamos una conexión con el Creador que nos llena de asombro y gratitud. La creación no solo habla de su poder, sino también de su deseo de revelarse a nosotros de maneras tangibles y cotidianas. Finalmente, la paz que Dios ofrece es una de las formas más claras y transformadoras de escuchar su voz. No es una paz que depende de las circunstancias, sino una que trasciende todo entendimiento. En Colosenses 3:15 se nos exhorta a dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Esta paz actúa como una confirmación divina, una señal de que estamos alineados con su voluntad. En momentos de decisión o incertidumbre, la presencia de su paz es la brújula que nos guía hacia el camino correcto. Mientras reflexionamos sobre todas estas formas en que Dios nos habla, es evidente que su deseo es tener una relación íntima con nosotros. Su voz no es un misterio a descifrar, sino una invitación a caminar con Él en confianza y obediencia. Cada vez que respondemos a su llamado, experimentamos una vida más plena, más centrada en su propósito y más alineada con su verdad. Este viaje de escuchar a Dios no termina aquí. Es un camino que continuamos cada día, creciendo en nuestra capacidad de reconocer su voz en todas las áreas de nuestra vida. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escucharlo. ¿Estás listo para abrir tus oídos y tu corazón a la voz de aquel que te ama más de lo que puedes imaginar? Su voz está ahí esperándote, guiándote y llamándote a una relación más profunda con Él.